noches, iglesia. Dios les bendiga. Qué bueno volverles a saludar, qué bueno poder a través de estos medios acercarnos una vez más para alentarnos los unos a los otros, para saludarnos, para comunicarnos desde la distancia. Es una bendición muy grande y yo quiero animarle a que cada día podamos aprovechar más estos medios y podamos decirle al Señor que no solamente sea ministrándonos a través de su espíritu, por su palabra, sino que también podamos llevar esta palabra a otras personas. Entonces yo quiero invitarle a que usted disponga este tiempo, vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe y nos redarguya una vez más. Entonces quiero invitarle a que cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos, Dios, darte la gloria, darte la honra a ti, Señor, y queremos rogarte una vez más, Dios, que por tu palabra seas hablándonos, Señor, porque Padre Celestial, tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Y Padre Celestial, queremos rogarte hoy que cada una de tus ovejas podamos estar muy atentos a tu voz, Señor, y podamos discernir espiritualmente, oh Dios, lo que tú traes para cada uno de nosotros, pero también lo que traes, Señor, para tu pueblo, oh Dios, porque somos pueblo, Señor. Tu iglesia, somos cuerpo, Padre Celestial, y por eso, Dios, no solamente te mueves a nivel personal, sino que te mueves a nivel de pueblo, Señor. Y por eso queremos rogarte y pedirte que de esa manera tú seas obrando, Dios. Yo te quiero dar muchas gracias, Dios, y bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, yo quiero invitarle a que usted vaya allí en su Biblia al libro de Esther, capítulo 9, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor, dice: en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo he querido titular Venciendo el decreto, ¿cierto? Y en este texto bíblico que acabamos de leer, usted puede observar ahí que dice que el día que debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, ese mismo día en que iban a enseñorearse los enemigos del pueblo de Dios, el pueblo de Dios terminó enseñoreándose de ellos, ¿cierto? Pero para nosotros poder enseñorearnos de nuestros enemigos, y tenemos que volver a reconocer que la mayoría de las veces esos enemigos no son físicos, sino que son espirituales, nosotros tenemos que aprender a vencer los decretos que a veces se levantan a nivel físico y a nivel espiritual para estorbar el propósito que Dios quiere hacer en su pueblo y a través de su pueblo. Entonces yo quiero que observemos un poco este libro de Esther, vamos a estarlo revisando, pero tenemos que reconocer algo, y es que Dios se mueve en la cotidianidad de la vida, en medio de la humanidad, de una humanidad que no lo conoce, se mueve sobre su pueblo y a través de su pueblo, sobre aquellas personas que tienen temor de Dios. Siempre se está moviendo, a pesar de que nosotros a veces no lo veamos a Él, ¿cierto? No lo vemos físicamente, pero tenemos que ser conscientes que en la cotidianidad de la vida Dios se está moviendo y tenemos que aprender a observar, a distinguir cómo Él se está moviendo. ¿Y por qué menciono esto? Porque el libro de Esther es un libro que no menciona el nombre de Dios, pero también es un libro donde el pueblo de Dios se está moviendo en medio de gente que no tiene temor de Dios o que no conoce de Dios. Entonces allí, en medio de esa situación, es donde es necesario que nosotros aprendamos a ver, aprendamos a visualizar la manera en que se mueve Dios. Entonces vamos a mirar y vamos a hablar en primera instancia un poquito acerca de ese decreto que estamos mencionando, ¿cierto? Entonces yo quiero que usted se devuelva ahí en su Biblia a Esther capítulo 2, versículo 23. Y allí en el capítulo 2, versículo 23, nos cuenta una historia acerca de un hombre llamado Mardoqueo. Este hombre era un hombre muy fiel a Dios, y este hombre era como guardia en la puerta del palacio del rey, y resulta que se dio cuenta que habían levantado un complot para asesinar al rey, y este hombre dice que expuso este complot
y entonces al rey no le sucedió nada. Y allí observamos que Mardoqueo, empezamos a observar que Mardoqueo, siendo un judío, ¿cierto? Creyente del pueblo de Dios, es un hombre leal a su autoridad, a su gobierno, al gobierno que está dirigiéndolo o bajo el cual él está sujeto en ese momento. Y entonces dice ahí el capítulo 2, versículo 23, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Esto que había hecho Mardoqueo quedó guardado en un libro y quedó allí escrito. Y quiero empezar como a mencionar este término porque es un término que vamos a repetir mucho. Resulta que las personas, los reyes y sus gobernantes escribían, y la palabra escrito tiene que ver como algo que se plasma y que va a permanecer. No solamente tiene que ver con una historia que se cuenta para que sepamos lo que sucedió, sino que esos escritos van a tener una influencia y una importancia muy grande dentro de lo que se mueva en ese pueblo, lo que se mueva en esa región. Entonces, el hecho de que esto quede escrito ahí en el libro dice ahí, en el libro de las crónicas del rey, empieza a tener una trascendencia muy importante. Pero además de eso, también entonces más adelante en el capítulo 3 le sucede a Mardoqueo que hay un hombre llamado Amán y este hombre pretende que cada vez que él pase, porque es un hombre importante dentro de esa ciudad, cada vez que él pase la gente se arrodille frente a él. Pero Mardoqueo, que es un hombre judío, se le ha enseñado que él nunca se debe de arrodillar a otra persona que no sea Dios. Entonces él, por su creencia, él no se va a arrodillar delante de Amán. Entonces volvemos a observar a Mardoqueo, que es leal a un gobierno sujeto a la autoridad de ese país, sin embargo, no negocia sus principios espirituales, sino que se mantiene allí firme en lo que él ha aprendido de la palabra de Dios y lo que ha aprendido de Dios. Entonces, debido a esto, él dice, yo no me voy a arrodillar. Y resulta que personas que también son siervos ahí, guardias, junto con él, empiezan a observar que él no se arrodilla y empiezan a decirle, pero ¿por qué tú no te arrodillas? Y él les explica que es judío y que él no se va a arrodillar. Y debido a esto, ahí en el capítulo 3, versículo 4 dice, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Entonces, una vez más, estamos observando que entonces vienen y denuncian en este momento a Mardoqueo delante de Amán y le dicen, mira, Mardoqueo no se quiere sujetar a las normas de este reino, ¿cierto? Y es algo que nosotros, vuelvo y tomo la introducción, cuando vivimos en una sociedad que no todos tienen temor de Dios, y necesitamos también ver a Dios moviéndose en medio de esa sociedad. Nosotros también podemos observar que muchísimas veces, en la medida en que nosotros seamos fieles a Dios, en la medida en que nosotros hagamos las cosas como Dios las ha ordenado, vamos a tener personas que se van a levantar en contra de nosotros. Vamos a tener personas que van a hacer persecución en contra de nosotros y personas que van a decir, no, no estamos de acuerdo con tu manera de vivir y nosotros denunciamos esa manera de vivir. Entonces allí, a partir de ese momento, se levanta una persecución. Y se va a levantar una persecución a través de este hombre que hemos llamado o que se llama en el texto Amán. Entonces vamos a hablar un poquito más respecto a ese Amán, porque recordemos que este primer punto habla sobre el decreto, ¿cierto? El decreto que se va a levantar en contra del pueblo de Dios. Entonces este hombre Amán, ¿cierto? Es un hombre que dice ahí en el capítulo 3, versículo 1, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Hay un concepto que tienen y es que Amán era de Agag y Agag era un rey de Amalek. O sea, hay un concepto que tienen los judíos y es que posiblemente Amán era amalecita. Y yo les quiero como recordar un poquito esto porque resulta que los amalecitas siempre estuvieron en contra del pueblo de Dios y siempre quisieron destruir al pueblo de Dios. ¿Por qué algunos judíos interpretaban que Amán era de Amalek y era gagita? Porque resulta que ahí más adelante en el versículo
5 dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco menor pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya se le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Entonces, ¿por qué los judíos concluían de que él sí venía de los amalecitas? Porque él no tuvo el deseo solamente de destruir a Mardoqueo porque no se le arrodillaba, sino que en su mente inmediatamente él se enteró que Mardoqueo era judío, dijo, claro, de razón, este se comporta así, y yo por eso es que detesto tanto a este pueblo, y voy a acabar es con todo el pueblo. Entonces inmediatamente Amán introduce un deseo en su corazón. ¿Y cuál es ese deseo o ese propósito? Destruir totalmente, acabar totalmente con el pueblo judío que vivía allí en Susa y que vivía allí en toda esta región persa. Él decide acabar, él quiere destruir a este pueblo. Entonces ahí es donde empezamos a observar, ¿cierto? Cómo tras de esa persecución que se empieza a levantar allí contra Mardoqueo, se empieza a generar un propósito de destrucción contra el pueblo de Dios. Y entonces dice más adelante, en el versículo 9, yo quiero invitarle que usted vaya y dice que él se va donde el rey y le dice, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y mire el término que utiliza. Entonces, ¿qué hace Amán? Amán no tiene en su poder el destruir el pueblo judío. Pero entonces se acerca al rey, como era un hombre principal, poderoso, ¿cierto? Inclusive ahí el versículo 1 mismo dice al final, su silla fue puesta sobre todos los príncipes que estaban con él, o sea, él fue puesto en un lugar muy alto en el gobierno persa, ¿cierto? Entonces él usa esa influencia y dice, yo no puedo destruirlos, pero yo sí puedo usar mi influencia para que se saque un decreto. Y en ese decreto se diga que se destruya a los judíos. Y entonces esa es su forma, esa es su estrategia que él empieza a gestar para poder hacer que esto suceda. Y resulta que ahí dice, vuelvo y repito la palabra, se decrete. La palabra decretar es la misma que yo les mencionaba ahorita cuando se escribió en el libro de las Crónicas del Rey lo que había hecho Mardoqueo Bueno, porque es un término que se va a utilizar mucho en el libro de Esther. Entonces se graba, la palabra decretar significa grabar, registrar en un documento, pero lo que se registra en ese documento, cuando se registra ese decreto, es algo que no puede ser alterable. Eso que se escribe es inalterable y por ende se ha determinado que va a suceder y eso acontecerá. Por eso escribir un decreto no era algo tan simple como que, ay, yo hoy quiero hacer esto. No, me arrepentí, lo rompo y listo. No, no, no. Los decretos eran cosas muy firmes. Entonces, cuando se decretaba algo, se estaba declarando, por eso se ponía por escrito, eso va a ser así, eso va a suceder, eso es inalterable, eso se ha determinado y tiene que acontecer. Entonces yo quiero que empecemos a observar eso. El pueblo de Dios está siendo en este momento queriendo ser llevado a que sobre él se ponga un decreto de destrucción. Y dice el versículo 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces, déjala para ti. Versículo 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo y a cada provincia, según su escritura, a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y si usted observa ahí ese versículo 12 repite 3 veces, escrito, escrito, escritura. Y es la misma palabra, decreto, decreto, decreto. Se acaba de escribir un documento que dice,
que esto es inalterable, que está determinado y que tiene que acontecer. Y cuando se sella con el anillo del rey, entonces está poniendo final. Es cuando se cierra la puerta y dice, no, si ya se selló, se acabó de confirmar y eso no puede ser derribado, eso no puede ser quitado. Listo, ya no tiene vuelta atrás. Entonces, yo quiero que nosotros en este momento caigamos en cuenta de eso que está sucediendo, de que se está poniendo un decreto sobre el pueblo de Dios. Un gobierno político terrenal está poniendo un decreto sobre el pueblo de Dios. Y ahí en el versículo 10 dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y allí se está declarando que este Amán va a ser un estorbo, un impedimento, un opresor para los judíos, para el pueblo de Dios. Se le está entregando un anillo, se le está autorizando a hacer un decreto y este hombre se ha colocado como un opresor, como un opositor del pueblo de Dios. Yo quiero que nosotros pensemos un poquito en esa gravedad. ¿Por qué quiero que pensemos en esa gravedad? Porque nosotros hoy en día también estamos bajo un gobierno. Ya no se llaman reyes, son gobernantes, ¿cierto? Pero ese gobierno también decreta y nosotros a veces no entendemos la profundidad del concepto decreto. ¿Cierto? Se establecen decretos y cuando se establecen decretos uno no puede, físicamente hablando, levantarse en contra de esos decretos, ¿cierto? Y si nosotros nos levantamos en contra de esos decretos, somos sancionados porque dice, publíquese y cúmplase. Es algo que nosotros tenemos que cumplir, pero lo que nosotros tenemos que empezar a observar es cómo a través de los decretos humanos a veces se están levantando persecuciones en contra del pueblo de Dios y tenemos que aprender a discernir eso. En este caso de acá era muy directo porque decía el decreto que decía, se lo quiero leer, dice ahí en el versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces, está diciendo que el decreto era exterminar al pueblo de Dios y apoderarse de lo que tenían. Niños, grandes, jóvenes, viejos, todo, mujeres, hombres, todo se iba a destruir. Era un decreto muy directo. Pero nosotros quizás hoy estamos viviendo otro tipo de decretos que a veces están levantándose para exterminar al pueblo de Dios o exterminar los principios del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esos decretos, tenemos que discernir espiritualmente las cosas que se mueven en la humanidad, en la cotidianidad, en el mundo terrenal. Ahora, es muy importante que nosotros no olvidemos, y vuelvo y repito lo de ahora, si Amán era descendiente de Agag, que era una malecita, nosotros no podemos olvidar lo que se había decretado también en contra de Amalek. Yo quiero invitarle a que usted se devuelva ahí en su Biblia a Éxodo capítulo 17, versículo 14. Éxodo capítulo 17, versículo 14 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y la palabra escribe esto es nuevamente decreta, nuevamente ponlo en un documento para que se cumpla. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek. Y luego dice el versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, Dios había decretado en muchos años anteriores que siempre iba a haber guerra entre Amalek y el pueblo judío, el pueblo israelita. Porque Dios dijo
que iba a destruir la memoria de Amalek del todo de sobre la faz de la tierra y que por eso iba a haber guerra de generación en generación. Entonces mire que esto que está sucediendo en Esther es algo que está sucediendo en un orden espiritual, porque es una guerra que se ha establecido espiritualmente desde generaciones anteriores entre este pueblo y el pueblo de Dios. Entonces lo que se está sucediendo acá, este decreto que está levantándose en este momento, es un decreto que se está levantando porque el enemigo se está queriendo levantar en contra del pueblo de Dios y en contra del propósito que Dios tiene a través de ese pueblo y el propósito que Dios quiere realizar en la humanidad. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y por esa razón es que entonces sigue diciendo ahí en el capítulo 4, nos sigue mostrando de que Mardoqueo reacciona ante esto cuando se entera de este decreto. ¿Por qué? Porque recordemos que Mardoqueo es el hombre que ha estado fiel, que ha estado firme, que es un hombre que es leal al rey, que se somete a la autoridad de ese rey que no conoce, no tiene temor de Dios, pero que para él es mucho más fiel y se somete mucho más a Dios, es mucho más leal a Dios. ¿Cierto? Y guarda los principios de Dios. Y él dijo, yo no me voy a arrodillar ante una gaguita, ante una malecita. No, yo no voy a ceder los principios que Dios me ha dado. Entonces él allí, tan consciente de esto, es el primero en reaccionar ante lo que está sucediendo. ¿Por qué? Por lo que ya les he dicho, porque ese decreto ya había sido sellado. Entonces él es el primero en reaccionar y entonces él va hacia Esther, que ya sabemos que Esther era la esposa del rey Asuero, pero que también era su sobrina y que era judía. Y empieza a exponerle, bueno, Esther, se ha levantado este decreto y este decreto no puede ser derribado. A nosotros nos van a matar. Entonces tú tienes que ir y decirle al rey que nos ayude, que no permita que esto suceda, porque eso ya no se puede derrocar, eso ya no se puede revocar. Tú tienes que decirle al rey que vaya y nos ayude. Y Esther, asustada, viene y le dice, no, pero yo cómo voy a hacer eso. Si usted sabe que al rey, delante del rey no puede entrar uno cuando quiera, uno tiene que esperar a que el rey lo llame y a mí no me ha llamado. Yo no quiero hacer eso. ¿Cierto? Y eso es lo que yo pienso que normalmente nos está pasando a nosotros como cristianos hoy en día. Estamos viviendo muchas cosas a nivel es material, pero muchas de esas se están moviendo a nivel espiritual. Y Dios nos pone a activarnos, a movernos y a decir, mire, esto que está pasando hay que batallarlo a nivel espiritual. Usted se tiene que levantar y nosotros somos cobardes con nuestra fe. Y muchas veces decimos, no, 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 yo no me voy a poner en esas, ¿cómo me voy a exponer yo públicamente? No, me acaban. Y entonces Mardoqueo casi que le hace entender a Esther, es que tú también eres judía, tú también entras en el decreto, a ti también te van a matar. Entonces levántate, porque si no, Dios nos salva de alguna parte, pero tú, si no quieres servir para lo que fuiste puesta allí, entonces el Señor también va a tratar contigo. Y al verse acorralada Esther de esta manera, en el versículo 16 del capítulo 4 dice que le dice a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y entonces aquí, iglesia, es donde yo quiero empezar a usted a retarle, porque sí, se están levantando muchos decretos que muy posiblemente estén permitiendo persecución al pueblo de Dios y al propósito de Dios en la tierra. Eso lo sabemos. Sabemos que en los últimos tiempos va a haber un gobierno mundial, sabemos que se va a levantar en contra del pueblo de Dios, sabemos que va a haber un anticristo, todas esas cosas las sabemos. Pero entonces ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, a la hora de batallar ante un decreto, ¿salimos con pancartas a marchar? ¿Esa es la forma de nosotros batallar en contra de un decreto? A la hora de batallar en contra de un decreto, entonces decimos, no, yo hago lo que yo quiera, de malas. ¿Solamente eso? ¿O hacemos eso? Entonces aquí estamos notando que
la palabra de Dios nos da algo muy puntual para nosotros batallar espiritualmente, batallar desde lo espiritual acerca de lo terrenal. Y yo quiero recordarles a ustedes lo que alguna vez yo les había enseñado. ¿Qué es orar? Es un permiso terrenal para una intervención espiritual. Dios nos dio a nosotros armas espirituales, ¿cierto? Nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo para derribar fortalezas. Y dentro de esas armas que el Señor nos ha regalado está el ayuno y está la oración. Y nosotros tenemos que aprender que aunque nos movamos en un mundo terrenal y en ese mundo terrenal visiblemente no veamos a Dios y muchas veces todo parezca tan cotidiano, Dios se está moviendo en la cotidianidad. Dios se está moviendo aún en medio de la gente que no le conoce. Y nosotros tenemos que aprender a ser esos instrumentos para que esa intervención espiritual, celestial, se dé en medio de esa cotidianidad. Y eso, ¿cómo lo hizo Esther? Ayunen y oren. O sea, ella soltó sus fuerzas porque tenía miedo y dijo, yo no puedo entrar por mí misma ya. Yo necesito que Dios respalde esto, yo necesito que Dios abra puertas. Entonces yo que les estoy pidiendo a ustedes, ayunemos y oremos 3 días y 3 noches, no comamos nada, no bebamos nada, metámonos en la presencia de Dios y pidámosle al cielo que se mueva en la tierra. Esa es la forma en que nosotros batallamos, pidiéndole al cielo que se mueva en la tierra, para que el Señor intervenga en lo que se está moviendo, porque nosotros no podemos impedir muchas de las cosas que se están moviendo en este momento, muchos de los decretos que se están levantando en este momento, inclusive en medio de esta pandemia se levantan muchos decretos, nosotros no podemos impedir eso, pero nosotros sí podemos batallar a nivel espiritual. Y lo que yo quiero invitarle a que usted mire es que entonces hubo 2 cosas importantes en lo que dijo Esther. Uno, ve y dile a todo el pueblo. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que empezar a practicar, iglesia. Nosotros como pueblo tenemos que unirnos en ayuno y en oración. Y luego les dijo, ayunen. Todos juntos vamos a ayunar. Yo con mis siervas aquí voy a estar también ayunando. Todos vamos a ayunar. Y vamos a batallar espiritualmente lo que vamos a enfrentar a nivel físico. Y cuando ella hizo esto y cuando ellos hicieron esto, yo quiero que empecemos a notar la forma en que Dios se mueve en la cotidianidad. Porque ¿cómo fue la forma en que Dios se movió en la cotidianidad? Ahí en el capítulo 5, versículo 2 dice, y cuando vino la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia. Perdón, voy a volverlo a repetir, lo leí mal. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Qué hizo Esther? Cuando ya hizo ese proceso a nivel espiritual, se metió, clamó, rogó, pidió que Dios obrara, se levantó, se vistió y fue delante del rey. Y lo primero que hace Dios es que mueve el corazón del rey para que ella obtenga gracia delante de él, obtenga el favor de él, obtenga que él le perdone la vida, que no la vaya a matar, sino que antes, al contrario, le permita acercarse a él y hablarle. Y con eso ella empieza a ganar la guerra, porque entonces ahora ella le va a poder comunicar al rey lo que está sucediendo. Entonces, en primer lugar sucede eso, pero en segundo lugar, dice el capítulo 6, versículo 1, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Lo segundo sobrenatural que pasa, mire qué tan bonito, o sea, me parece hermoso las maneras tan sencillas en las que Dios se mueve muchas veces, como que a uno se le vaya el sueño. O sea, no solamente Dios puso en el rey que tuviera, que le diera, o sea, que Esther tuviera gracia delante de él,
para que él la escuchara y ella pudiera contarle lo que está pasando, aunque ella lo invitó a comer y todavía no le ha contado lo que ha pasado, sino que además de eso viene y a él se le va el sueño. Y en esa trasnochada le dio por ponerse a leer un libro que habla sobre las historias de los reyes, sobre las cosas que los reyes declararon o escribieron o decretaron en esos libros. Y llega a la página donde Mardoqueo actuó bien. Y eso le hace a él tener un concepto de Mardoqueo. ¿Y cuál es el concepto que él adquiere de Mardoqueo? Mardoqueo es un hombre leal. Mardoqueo es un hombre que ha sido fiel a mi reinado. Eso es lo que él detecta ahí. Eso es de lo que él se da cuenta. Pero luego, además de eso, ¿de qué otra manera se mueve Dios? Pues claro, Dios, entonces al otro día el rey viene y quiere premiar a Mardoqueo por lo que ha hecho y pone justamente a Amán, el enemigo del pueblo judío, a que sea el que lo saque a pasear. Y a uno le llama la atención porque ahí en el capítulo 5, versículo 9, dice: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Amán tenía mucho enojo con Mardoqueo. Amán no había matado a Mardoqueo porque quería destruir a todo el pueblo, entonces se tuvo que aguantar. Pero Amán tenía mucho enojo con Mardoqueo. Y Dios empieza a tratar con el enemigo del pueblo de Dios. Y ahora solamente Amán no tiene ira contra Mardoqueo, sino que dice ahí en el capítulo 6, versículo 12, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Ahora está triste, está aburrido, porque el rey le puso a sacar a Mardoqueo en un caballo con un vestido lujoso, con el anillo del rey y a decir un montón de cosas bonitas respecto a Mardoqueo delante de toda la gente. Y él, que es el enemigo del pueblo de Dios, él que odia a Mardoqueo, ahora le está tocando alabar a Mardoqueo y ponerlo en alto. Y eso le trajo tristeza. Y eso es lo tercero en lo que Dios empieza a mover ahí. Él empieza a tratar, Dios empieza a tratar con el enemigo de su pueblo de una manera tan fuerte que dice el versículo 13 ahí mismo en el capítulo 6. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Yo quiero, iglesia, detenerme un momento y que nosotros empecemos a observar primero que todo, cuando nosotros empezamos a batallar espiritualmente, Dios cómo empieza a moverse. Y yo no sé si usted lo ha alcanzado a percibir, pero a mí sí me ha pasado, que muchas veces yo me meto a orar y a batallar por algo a nivel espiritual, en donde yo pensaba obrar a nivel físico. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y de pronto entiendo y digo, no, me voy a quedar quieta, voy a orar y voy a esperar Dios qué hace. Y he observado muchas veces Dios cómo se empieza a mover en esa situación, cambiando maneras de pensar, cambiando sentimientos de corazones, cambiando actitudes, cambiando circunstancias. Esto fue el fruto de que ellos entendieran que necesitaban batallar a nivel espiritual, porque Esther no lo había entendido al principio. Pero luego, cuando vio la magnitud de la dificultad, dijo: yo tengo que buscar de Dios. Y ella entendió que ahí podía lograr una victoria. Y Dios empezó a mover. Mire, ¿qué está haciendo Esther en todo esto? El mover de Esther es mínimo, porque el actuar de Dios está siendo máximo, está siendo grandísimo. Y entonces, allí es donde podemos llegar al capítulo 7, versículo 3, que dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para ser siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y ya ahí, después de todas estas circunstancias que Dios ha estado tejiendo para derribar a ese enemigo,
Esther se levanta y dice, mira, es él. Y ya todo está tejido para que el rey diga, a este enemigo hay que quitarlo. Y entonces dice la historia que Amán es ahorcado. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y es que el enemigo ha sido derribado, pero el decreto no. Y yo les dije ahorita algo, un decreto se escribe y es inalterable, es determinado y se tiene que cumplir. Entonces yo quiero animarle en este momento que observemos, vayamos al capítulo 8 y observemos en el versículo 5 lo que empieza a suceder. En el versículo 5 dice, y dijo Esther, si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Ella empieza a decirle, rey, necesitamos derrocar ese decreto. Necesitamos que eso que se estableció, ese edicto, caiga. Y en el versículo 8 viene y dice el rey, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. ¿Qué le está diciendo el rey a Esther? Esther, yo no puedo quitar ese decreto. Ese decreto ya se dio. Entonces, si tú quieres, escribe otro decreto. Y que ese decreto haga algo que destruya el otro decreto. Y por eso es que vemos que el decreto que establecen ellos, que establece Mardoqueo con Esther, es el día que los persas se levanten a destruir al pueblo judío, tienen los judíos derechos de levantarse, defenderse y acabar con todo el mundo. Y uno podría decir, ay, pero el pueblo judío, ¿por qué hizo eso? Porque el decreto que ya se había establecido no se podía derribar. Entonces, para poder abolir ese decreto o evitar que ese decreto se cumpliera, se tenía que colocar otro decreto que les diera a ellos el derecho de hacer algo. Y eso es lo que empieza a suceder. Dice ahí en el versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Se escribió ese decreto. ¿Y qué decía el decreto? Versículo 11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes. De la única forma que podían derribar ese decreto era que ellos se defendieran. Ahora hay un dato que le quiero agregar ya para ir terminando, y es que a los 70 días de haberse dado el primer decreto, ahora Mardoqueo está escribiendo el segundo decreto, juntamente con Esther. Y me impactó mucho ese número 70, porque el número 70 en la Biblia tiene mucha importancia. 70 años era que ellos iban a estar cautivos en Babilonia. El 7 siempre ha sido un número muy importante. Y me impacta mucho que 70 días se demoraron ellos en esta batalla espiritual para derribar un decreto, para hacer que ese decreto pudiera ser atacado. 70 días. Desde el primer día que Mardoqueo se dio cuenta, todo lo que empezó a suceder, empezaron a orar, empezaron a moverse. Y a los 70 días, Dios permitió que hubiera salvación para su pueblo a través de este nuevo decreto. Entonces yo quiero invitarle a usted a que nosotros pensemos en este momento. ¿Cómo vamos nosotros a batallar espiritualmente
para que las cosas que el enemigo está obrando, está trabajando para que se decreten a través de lo terrenal, no puedan llevarse a cabo. Miren, iglesia, yo creo que estamos en un tiempo en el cual necesitamos orar fuertemente, en el cual necesitamos ayunar profundamente, meternos en intimidad con Dios, porque se están moviendo cosas a nivel mundial que de alguna forma no se pueden parar. Pero Dios a nosotros nos ha dado las herramientas espirituales para pararlas. Y por eso es que empecé leyendo esta predicación en el capítulo 9, versículo 1, porque dice, y lo vuelvo a repetir, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que les aborrecían. Y mire, sí, lo que sucedió ahí fue que hubo muerte. Los judíos se defendieron y murió personas. Claro, eso que estamos leyendo ahí es terrible. Por eso le estaba aclarando ahorita, es que el decreto anterior no podía ser quitado. Entonces había dos posibilidades. O los persas decían, entonces no ataquemos a los judíos, porque ellos ya tienen el derecho a atacarnos a nosotros, y los dejaban tranquilos, o se levantaban igual a atacarlos y los judíos lo que iban a hacer era defenderse. Eso era lo que iba a suceder. El pueblo persa, muchos que odiaban a los judíos, dijeron nos levantamos a atacarlos. Y vino lo que vino, una guerra. Pero lo que yo le estoy queriendo decir es, no es que hoy en día vayamos a tener que vivirlo quizás de esa manera, pero sí tenemos que ser conscientes de que se levantan decretos y que nosotros tenemos que batallar espiritualmente. Entonces, por eso, iglesia, yo le quiero invitar en este momento. Nosotros tenemos una invitación para usted. Usted sabe que como intercesores nosotros tendemos siempre el primer día del mes a ayunar y a orar. Pero nosotros queremos que comprendamos, como dijo Esther a Mardoqueo, ve y reúne al pueblo, convócalo a que ayunen y oren. Y ellos tampoco se podían reunir, cada uno tenía que orar desde su casa, desde sus provincias. Pero se reunieron en un solo espíritu a orar y ayunar. Y yo quiero invitarle a usted en este momento que nos convoquemos a orar y ayunar por la situación actual que se está viviendo, porque la enfermedad ya está llegando a nuestras casas, porque estamos viendo el crecimiento de también la enfermedad en el municipio, porque las circunstancias económicas se vuelven más difíciles y el gobierno, en medio de buscar cómo resolver, toma decisiones, pero nosotros necesitamos orar, intervenir espiritualmente para que Dios se mueva y haga algo, se mueva y obre de una forma sobrenatural en medio de nosotros. Entonces yo quiero invitarle a usted a que se anime para que este 1 de agosto esté juntamente con nosotros orando y ayunando. Nosotros vamos a estarles pasando información de cómo podemos hacer este ayuno, pero yo quiero invitarle a usted que usted quiera disponer su corazón, iglesia, y que usted anime a sus hijos a disponer su corazón. Necesitamos batallar espiritualmente, no necesitamos quejarnos, no necesitamos estar tristes viendo y es que me está pasando y es que la situación está muy difícil. No, necesitamos es ayunar, orar, guerrear espiritualmente para que el Señor sea moviéndose en medio de lo terrenal. Entonces yo quiero invitarle a que oremos en este momento. Padre Celestial, yo quiero darte gracias, Señor, porque pones en mi corazón esta palabra, Dios, que ha inquietado mucho mi espíritu, Señor. Y Padre Celestial, hoy, Señor, entiendo que hay decretos, Señor, que se levantan, oh Dios, y que no pueden ser derribados, físicamente no pueden ser derribados, Señor, pero que tú puedes obrar de manera sobrenatural y puedes transformar las cosas. Y como dice
tu palabra, lo que el enemigo había pensado para mal, tú lo puedes transformar para bien, Señor. Y Padre Celestial, tú puedes hacer, oh Dios, que las cosas sean, Señor, levantadas para bien, para edificación, oh Dios. Padre Celestial, yo creo que no solamente el pueblo creyente, el que hoy, Señor, está sufriendo, sino que hoy, oh Dios, tenemos una humanidad completa sufriendo a causa de las circunstancias que estamos viviendo actualmente, Señor. Y en medio de eso, amado Dios, se levantan muchas cosas, Señor, pero nosotros hoy, Dios, disponemos nuestro corazón para derribar, Señor, para batallar, porque nosotros no la podemos derribar, para batallar espiritualmente, para que tú intervengas, Señor, porque lo que me impacta, amado Dios, es que hubiera podido el libro de Esther obviar ese tiempo de ayuno de oración, pero no lo hizo, Señor, fue el detonante para que tu mano se empezara a mover de una manera sobrenatural, porque hasta antes de ese momento de ayuno, de oración, Señor, estaba sucediendo las cosas y el enemigo se estaba moviendo como él quería, pero después de esa guerra espiritual en tu presencia, Señor, tú empezaste a moverte, Señor, y a defender a tu pueblo, Señor, y yo creo, Dios, que de la misma manera lo haces hoy en día, Señor. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que nos lleves, Señor, a tener en nuestro corazón, oh Dios, ese deseo, ese fervor, esa hambre, ese anhelo, Señor, de inquirir en tu presencia, Dios, y rogarte que el cielo se mueva en medio de la tierra, Señor. Padre, te damos muchas gracias, bendigo cada persona que escuche esta palabra, Señor, y te pido, Dios, que tú seas allí moviéndote en cada mente y en cada corazón, Señor. Te damos muchas gracias, oh Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido.